Bienvenidos sean todos nuevamente a Preguntas y Respuestas en la historia de la Iglesia. Este es un podcast donde nos estaremos embarcando en una máquina del tiempo para seguir conociendo más sobre la historia de la Iglesia. Recordemos, ser cristiano es ser parte de la historia. Y crecer como cristiano es ser un estudioso de la historia de la Iglesia. Hoy estaremos conversando sobre la controversia pelagiana. ¿Por qué esto sucedió? Uno de los puntos base que es importante conocer en la doctrina de la salvación es el pelagianismo, el cual surgió de uno de los debates más importantes de la historia de la Iglesia. En los siglos 4 y 5 después de Cristo se produce una controversia entre dos teólogos de ese tiempo, entre Pelagio y Agustín de Hipona, el cual esta controversia dio apertura a lo que se conoce como pelagianismo y el agustinianismo. El debate era complejo y al igual que una cebolla tenía varias capas, pero sus aspectos principales se centraban en la naturaleza del hombre y en su necesidad de la gracia divina. Vamos a empezar por un teólogo muy conocido y respetado por la Iglesia protestante y más que nada por la Iglesia reformada. Es el teólogo Agustín de Hipona. Él nace en el año 354 después de Cristo en el norte de África y fue una persona que desde joven fue muy curioso. Le gustaba hacer preguntas relacionadas con la vida, relacionadas con Dios, con el bien y con el mal, y simpatizaba con diferentes grupos religiosos, tal como el maniqueísmo, cuyo mayor representante fue su profeta Maní. Este grupo atrajo a Agustín porque él creía que ellos podían ayudarles con sus necesidades espirituales o teológicas en ese momento. Pero al transcurrir el tiempo, él se dio cuenta que sus doctrinas no respondían todas sus preguntas. Así que él abandona el maniqueísmo y comenzó a dirigirse con los pensamientos de la filosofía de Platón. Entonces, a partir de aquí, Agustín empezó a crecer mucho en pensamientos filosóficos, pero al igual que el maniqueísmo, esto tampoco suplía la necesidad espiritual que tenía Agustín. Es decir, él sentía que él necesitaba algo más, que no podía encontrar ni en el maniqueísmo ni en la filosofía de Platón. Y en ese entonces se dio el momento que nuestro Señor llama eficazmente a Agustín. Él se convierte en cristiano, en una persona regenerada por el Espíritu Santo y viene a ser un teólogo cristiano muy respetado. Agustín, en uno de sus escritos, dio a conocer que en su momento de conversión, uno de los textos de las escrituras que Dios usó se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 13. Vamos a leerla. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y quizás nos preguntemos, ¿por qué Dios utilizó este versículo en la vida de Agustín? Bueno, sencillamente, porque su vida no era una vida piadosa. Su vida estaba envuelta entre los vicios y los deseos de la carne. Una petición de Agustín cuando estaba en el maniqueísmo fue esta: Señor mío, dame castidad, pero no ahora. Obviamente, aún los deseos de la carne, lujuria, pasiones, la vanagloria de la vida, dominaba en su vida. Pero poco a poco Dios
fue haciendo su obra de santidad progresiva en él. Dentro de su vida como teólogo, él empezó a escribir un libro donde lo empezó a escribir en Roma y lo terminó en Hipona. Este libro se llamaba Las Confesiones. Y en ese libro hay una frase que fue la bomba o el detonante en ese tiempo en la historia de la iglesia. Agustín escribió lo siguiente: da lo que mandan y manda lo que quieras. Y esto trajo a un teólogo también de la época de Agustín. Su nombre es Jacob Pelagio, quien le encantaba leer sobre los escritos de filósofos y teólogos. Y se encontró con esta frase de Agustín del libro Las Confesiones: da lo que mandan y manda lo que quieras. Y esto es lo que provoca a Pelagio a entrar en acción. En él empezó a surgir en su cabeza muchas dudas en esta frase de Agustín. Esa frase era una oración: da lo que mandan y manda lo que quieras. Y es algo que Pelagio no pudo comprender. Esta frase lo que quiere decir es: Señor, si tú me estás mandando a que obedezca, entonces dame la capacidad para obedecer. Donde aquí vemos que hay una exaltación a la doctrina de la soberanía de Dios, pero también hay una exaltación en la doctrina sobre la depravación total. Y en esta doctrina de la depravación total, aquí Agustín está dando fuerte a conocer la incapacidad del hombre de obedecer a Dios lo que Él manda. Esto lo que hace ver es que hay un reconocimiento de la gracia de Dios cuando no podemos hacer lo que Dios nos mandara hacer. Y cuando Pelagio empezó a ver, esto trajo a él dudas. Es decir, que todo lo hace Dios y la participación del hombre. Y allí es cuando sale un tema muy importante: el libre albedrío. Y quizás muchos piensan, ¿dónde está la libertad humana de elegir lo que quiera? ¿Dónde queda esto? Y allí está el punto crucial del libre albedrío. Lo que Agustín entendía como libre albedrío es la capacidad del hombre de tomar libre y voluntariamente sus decisiones, menos la de elegir a Dios. Y en la frase escrita en su libro es lo que hace ver que el hombre está incapacitado por el pecado a elegir a Dios. Está incapacitado para esa decisión. Pelagio dijo que el libre albedrío es la capacidad que tiene el hombre de elegir entre lo bueno y lo malo al punto de elegir a Dios o no. Quiere decir, si no estoy de acuerdo con esta obra que es totalmente de Dios desde el principio hasta el fin, esto conlleva que el hombre tiene la capacidad de hacer lo que Dios me pide que haga. El hombre tiene la libertad de tomar esa decisión. Y esto nos hace ver que este era el pensamiento de Pelagio y es muy diferente al concepto que plantea Agustín. Permítame presentarles la teología de Pelagio. Posse non pecado, es decir, el poder que tiene el hombre de no pecar. Y la pregunta es, ¿en qué momento el hombre tiene ese poder, el de no pecar? Y según Pelagio, siempre. Es decir,
Pelagio decía que la caída en el Edén, la que describe en Génesis capítulo 3, la caída del hombre, Pelagio dijo lo siguiente, que no afectó al hombre, que lo imposibilitara para no pecar, sino que el hombre, aunque cayó en pecado en el huerto del Edén, ese pecado, según Pelagio, no fue transferido a la raza humana, de manera que el resto de la humanidad, podríamos decir, a partir de Caín y Abel, tenían la capacidad de no pecar. Es decir, podían pecar y podían no pecar. Y en ningún momento Pelagio está pensando en una obra sobrenatural de Dios. Y esto nos hace ver que había una gran diferencia entre la teología de Pelagio y de Agustín. Pelagio creía que el hombre después de la caída en el Edén puede no pecar. Y no tan solo eso, él estaba negando la doctrina del pecado original. ¿Y qué dice esta doctrina? Que el pecado original es transmitido a toda la raza humana, como dice en la carta a Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que, si Pelagio cree que el hombre después de la caída no fue afectado por el pecado de Adán y Eva, está negando la doctrina del pecado original. Y en ese entonces también de alguna manera hace hincapié en la doctrina de la predestinación. Pelagio pensaba que Dios prevé lo que los hombres van a hacer en su futuro, que Dios ve de antemano si los hombres lo van a elegir o lo van a rechazar, y en base de esto Dios los elige. Pero si hacemos lectura de la palabra de Dios, Dios no elige de esta manera, y lo podemos ver en Hechos capítulo 13 versículo 48, Romanos capítulo 8 versículo 29, Efesios capítulo 1 versículo 5, Efesios capítulo 1 versículo 11, Juan capítulo 6 versículo 44 y Juan capítulo 15 versículo 16. Y podemos seguir investigando y podemos encontrar más pasajes. Entonces, si pensamos de la manera de Pelagio, estamos apoyando su teología. Es decir, que Dios escoge porque Él sabía de antemano que el hombre lo iba a elegir. Pero la Escritura nos enseña que Dios no escogió a su pueblo como Pelagio dijo. Y lo podemos leer en Efesios capítulo 1. Así que, finalmente, podemos ver que Pelagio creía, número 1, en el poder que tenía el hombre para no pecar. Número 2, él negó la doctrina del pecado original. Número 3, él tenía un concepto sobre la predestinación como que Dios iba a elegir de antemano según las obras de los hombres y no por gracia, por medio de la fe sola en nuestro Señor Jesucristo. En nuestra próxima entrega hablaremos un poco sobre cuáles son las implicaciones de la teología de Pelagio. Nos veremos entonces.